Los seres humanos, dice la Biblia, que pasan su vida sin jamás haber descubierto que el Dios que existe tiene un propósito para tu vida. Has vivido en las tinieblas, naciste en las tinieblas, viviste en las tinieblas, alcanzaste y fuiste presidente. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Vamos a compartir algunas verdades bíblicas en esta mañana. Y para todos ustedes que nos visitan o que tal vez han oído pocas veces acerca de la Biblia, es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el primer libro en haber sido impreso. Es el libro que contiene los registros más antiguos de historia, geografía, arqueología, paleontología, antropología, genética, química, matemáticas y cualquier otra disciplina académica que tú me quieras mencionar. No hay comparación con el Tripitaka de Buda, ni con los Vedas de los persas, ni con el Corán del Islam, ni con ningún otro libro religioso. Y el personaje central de la Biblia, que es Jesucristo, no tiene comparación. No podemos poner a Buda, ni a Mahatma Gandhi, ni a Abraham, ni a ningún papa, ni a ningún santo. Nadie se puede poner al lado de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es incomparable su entrada al mundo. Es tan importante la entrada al mundo o en el escenario mundial de Jesucristo que la misma historia está dividida con la venida de Jesús. Yo hace algún tiempo tenía un debate con un ateo por una estación de radio en una nación de Centroamérica, y me decía: es que yo creo que ni siquiera Jesucristo existió. Yo solamente le dije: ¿me podría decir ahorita en qué día estamos? Y agarró su reloj: pues estamos en tal mayo de 1994. Y le dije: ¿y desde cuándo estamos contando 1994? Y se quedó así, quería voltear al cielo, le comenzó a dar tos y no me quería contestar. Y le dije: le voy a ayudar desde el nacimiento de Cristo. Porque desde que nació Jesucristo se cuenta después de Cristo y antes de Cristo toda la historia humana. Le dije: ¿quién es el personaje que más ha impactado tan grandemente el mundo que inclusive el día de nuestro nacimiento, aunque sabemos que no es el 24 de diciembre, sin embargo se celebra el nacimiento de Jesucristo, no el de Buda, no el de Mahatma Gandhi, no el de Zoroastro, de ningún otro personaje? Hasta los ateos cierran sus comercios. Y no solamente el nacimiento de Cristo es el único personaje del quien llega un espíritu como este en Navidad, de melancolía, de cantos, y nos comenzamos a hacer regalos. ¿De dónde viene todo esto? Que el regalo más grande que Dios nos ha dado ha sido a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no solo eso, sino que también Jesucristo es el único personaje en la historia de quien se celebra su muerte, la famosa Semana Santa, que hasta vacaciones dan. Entonces, cuando venimos a la Biblia, que es el libro que nos muestra la vida, el carácter de Jesucristo, que Él es el reflejo del único Dios vivo y verdadero, vamos a encontrar evidencias filosóficas, históricas, éticas, genéticas, repito, porque más del 40% de las profecías de la Biblia se han cumplido. Una de las más grandes profecías que se cumplieron en el siglo pasado fue el 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel, después de casi 2000 años de exilio, regresa de una forma sorprendente, asombrosa, que ninguna civilización nunca jamás había tenido lugar, un evento de una nación que haya sido exiliada al mundo y que no hayan sido absorbidos ni de su cultura, ni sus tradiciones, ni su religión, ni nada de lo que Israel había tratado de mantener y que lo mantuvo durante cerca de 2000 años. No ha habido eso. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando pasamos los mexicanos al otro lado, o los que quieren vivir ya, guatemaltecos, nicaragüenses, hay un fenómeno, ¿verdad? Que al entrar a Estados Unidos,
Los mexicanos o los que viven o han nacido allá ya no quieren ni hablar español, porque quieren ser absorbidos por la cultura, no quieren ser diferentes a los demás y se visten con sus calcetines, su cachucha, quieren vivir tipo americano porque se tienen que adaptar. Italianos, alemanes ya no hablan italiano, ya no hablan alemán, pero no así sucedió con el pueblo judío. En las conferencias anteriores que dimos el viernes y ayer pueden ustedes encontrar mucho más información. Ahora, muy bien, veamos a continuación que muchos filósofos y muchos escritores han tratado de ofrecernos diversas interpretaciones acerca del origen del universo. Si hay aquí astrónomos, maestros universitarios, simplemente les recuerdo, o ateos, escépticos o personas ateas, de que nunca jamás mediante la ciencia se podrá investigar el origen del universo. Primer paso de nuestra tesis: nunca científicamente se podrá probar el origen del universo. Nunca se podrá probar científicamente quiénes somos, ni tampoco hacia dónde se dirige la humanidad. Ni Walter Mercado, ni el chamán, ni los brujos, ni Nostradamus, nadie nos puede decir con la exactitud y los detalles que están escritos en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque para que algo sea científico, si hay aquí estudiantes de la universidad, tiene que ser demostrativo, tiene que ser probado en un laboratorio, en un tubo de ensayo, y es imposible que alguien pueda decir: yo estuve en la creación y así fue. Bueno, entonces los astrónomos comienzan a inventar. ¿Y qué fue lo que inventaron desde hace más de 2-3 siglos? Que el mundo se inició con una explosión que se llamó el Big Bang, y que a través de esa explosión entonces hubo una mezcla, una sopa de elementos químicos y se produjo la vida. Y cuando comenzamos a examinar esta teoría, escuchen, que se adoptó como la verdadera teoría del origen del universo en Oxford, en Harvard, en Princeton, en Yale, en la Universidad de México y en las universidades del mundo entero. Y se adoptó además como algo evidencial que podían, y lo escribieron casi científico, que habíamos venido de Chita, que éramos el producto accidental de una evolución, cuando nunca jamás en la historia se ha demostrado la evolución, porque jamás ha habido la mutación de una especie a otra especie. Y cuando se descubre en 1954 por los doctores Crick y Watson la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico, se acabó. El 60% de los ateos se convirtieron al darse cuenta que era imposible sostener mediante los aminoácidos, ni por la segunda ley de la termodinámica, ni por la biología, y menos ahora por la genética. Era una imposibilidad la evolución. Y se seguía enseñando en las universidades. Entonces vemos nosotros un mundo, ¿verdad?, completamente confundido, donde los científicos también postulan teorías que no pueden tener ningún sostén científico. Si alguien te dice comenzó por una explosión el mundo y el universo, ¿quién produjo la explosión? Y vamos a seguir con esta línea, como decíamos ayer. Y si hubo una explosión, ¿acaso la materia produce el pensamiento o la conciencia? Pienso, luego vivo, vivo, luego tengo que existir. Y si tengo que existir, tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí, esta causa está fuera de mí. Así venían y discernían los filósofos griegos la vida. Platón, Sócrates, la mayor parte de los filósofos llegaron a la conclusión de que tenía que haber un Dios. Nunca descubrieron quién era ese Dios, pero no podían concluir que pudiera ser un accidente en la vida. Es un absurdo, es una irracionalidad filosófica del ser humano. Ahora, ¿cómo se originó la vida, verdad? Nadie nos puede decir cómo se originó la vida. Hace algún tiempo hubo un doctor llamado Sigmund Freud que comenzó a tratar, después de que rechazó la Biblia cuando era joven, de investigar realmente el problema
de la conducta, de la mala conducta del ser humano. Entonces Freud comenzó a hacer experimentos con personas con problemas de carácter mental y los comenzó a hipnotizar. Y al hipnotizarlos, él trataba de, después de la conciencia, pasarla a la subconsciencia, pasarla a otra conciencia, para que de forma inconsciente o subconsciente arreglarlos mientras estuvieran hipnotizados, regresándolos a la conciencia, pudieran estar sanados. Y finalmente atribuyó es que el problema de los seres humanos está en la sexualidad infantil. ¿Y qué atribuyó Freud al ser humano? Que el problema se encontraba en la mente. Damas y caballeros que nos visitan, la Biblia es el único libro que nos dice quiénes somos. Pues lógico, si yo compro un carro en la Volkswagen y se me descompone, no voy a ir a la Mercedes-Benz a que me lo arreglen. ¿Por qué? Porque ellos no son los fabricantes. Entonces, si algo tiene un problema con mi carro, lo llevo con el fabricante. Y si un problema humano existe, no voy con el psicólogo que me ayude, ni con el psiquiatra, ni con la doctora Corazón. Tenemos que recurrir con el fabricante. ¿Y quién fue el fabricante? Dios, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre Jesucristo. ¿Y qué dice Él? Dejemos que Dios nos hable, permitámosle a Dios que pueda exponer realmente lo que la revelación que nos dejó condensada en la palabra de Dios. Y Jesucristo nos dice aquí en la Biblia, a los que lo quieran apuntar, que somos un espíritu, número uno, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, el ser humano no es solamente intelectual, como dicen ateos, es que aquí hay moléculas moviéndose y somos el resultado de líquidos gástricos y las neuronas que expelen también ciertas cosas y ciertas sopas que se conjugan en el cerebro y de ahí viene el pensamiento. Y vuelvo a repetir, buscan la manera de poder explicarle al ser humano las barbaridades que no pueden explicar porque ellos no son los fabricantes. Entonces, si somos espíritu, el ser humano no lo sabe. Y entonces el ser humano se ha dedicado a ¿qué cosa? Alimentar la mente, o sea, el intelecto, filósofos, ciencias políticas, astronomía, y nada de eso está mal. Y el cuerpo, una buena comida, una buena alimentación, una buena bebida, no Coca-Cola, no harinas blancas, no sal, etcétera. Ejercicio, porque el cuerpo necesita un sostenimiento, así como la mente. Una persona que no lee un libro al mes, te vas a quedar hecho un chorizo. Dicen que en Europa leen 30, 40 libros mínimo los universitarios al año. Cuando se hizo la investigación en el continente americano, ¿cuántos libros se leían en México? 1 cada 3, 4 meses. Con razón. Tenemos que alimentar la mente. Pero ¿cuántas Netflix ves? ¿Y cuántos cuentos de Calimán te has leído? ¿Y cuántas telenovelas han visto? No se pierde ninguna telenovela. Por eso estamos como estamos. Así está el mundo completamente desesperanzado. Entonces baja Jesucristo, Dios manda al mundo a su Hijo Jesucristo hace 2000 años y Jesucristo dice esto: no solo de pan vivirá el hombre, y se lo dice a Satanás, Mateo capítulo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios viene en la forma de su Hijo al mundo a decirnos: si tú eres espíritu, hijo mío, tu espíritu está completamente muerto. Y entonces estás tratando de comprender el universo, el mundo mentalmente, intelectualmente, e intelectualmente es limitada el pensamiento y el conocimiento humano. Y cuando un ser humano quiere tratar sin el espíritu intelectualmente de buscar y conocer a Dios, acaba loco. Y el ejemplo más grande es Friedrich Nietzsche del siglo XX, un filósofo alemán que escribió Dios está muerto. Y fue contagiado por Carlos Marx, que dijo Dios no existe, el problema son la lucha de clases. Si el proletariado le quita a la burguesía esto, ¿verdad? Y derriba a la burguesía, se van a nivelar, va a haber equidad.
Y ahora el Foro Económico Mundial en el siglo XXI, léelo, es la copia completa del comunismo y del marxismo de izquierda hegeliano y la dialéctica materialista. Métete a Google, Foro Económico Mundial, y dice: bienvenidos a esta ciudad. No vas a tener casa, no vas a tener ropa, bienvenidos, porque no tienes por qué tener nada. Y esta teoría se está ya implementando en México. Hace 2 semanas comenzaron las expropiaciones en México, que es el 4º paso de la agenda. Y estamos aceptando y vamos al camino de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Colombia y de Bolivia. Y nadie está consciente de todas estas cosas. Seguimos como borregos, conformándonos solamente en mi mundo, sin interesarme lo demás, ni tampoco poner a Dios dentro de mi vida. Lo sacamos de la ecuación y por eso perdemos completamente el rumbo. Entonces Jesucristo nos dice: tu espíritu necesita alimento, y el único alimento para nuestra vida espiritual se encuentra en la Biblia. Dice el 2 de Pedro capítulo 2: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcan para salvación. Entonces, si tú no tienes contacto con la Biblia, pues eres muy inteligente y esto y el otro, y vas a llegar un momento en el que con tanto conocimiento intelectual no vas a entender ni quién eres. Y se llegan ahora las personas más influenciables, más multimillonarias y los filósofos más grandes del siglo XXI a reunir en Davos, Suiza, una vez al año, con todos los exmandatarios, exsenadores, pensadores, filósofos, y acaban de declarar en el Foro Económico Mundial que somos dioses. Que somos dioses. Y que la Biblia no existe ni Cristo existe. Y que vamos a crear una superraza de seres humanos, porque tenemos ahora la tecnología, la cibernética, y tenemos ahora la genética, para mezclar ya razas y mezclar las características del murciélago, que tiene un radar, y sacar el ADN del murciélago, mezclarlo con el ADN del ser humano o con el ADN de un león, para que seamos hombres guerreros, y además con el radar, y mezclar así todos los ADNs cuando la misma genética lo impide. Y se vuelven mutaciones, ¿verdad? Se vuelven cosas híbridas o quimeras que no pueden tener ninguna realidad real, científica. Pero es la locura a la que hemos llegado, hermanos, en Cristo, damas y caballeros. Y tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta que tenemos que comenzar a regresar a Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia? El ateísmo, el humanismo, el materialismo y la evolución afirman que todo es material. Yo lo digo porque yo, antes de convertirme y conocer a Jesús, yo fui ateo. Yo me decepcioné de la religión, no de Jesús, porque crecí en colegios lasallistas, en la primaria, la secundaria, la preparatoria. Jamás nos enseñaron la Biblia, nos enseñaron una religión. Y cuando me dijeron que yo ya quería ser cura, a los 14, 15 años de edad, en el seminario salesiano de Acapulco, Guerrero, y me dijo el arzobispo en una mañana, todos los que éramos como 4 o 5 estudiantes, que estábamos puntos, nos entraron como acólitos. ¿Se acuerdan que antes había los acólitos? Y nos enseñaban el latín para que le contáramos al Padre. Cuando el Padre entra al altar, dice: me introduzco al altare Dei. Le teníamos que contestar: Adeum collectifica juventutem meam. Él dice: me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. ¿Y qué dice la Biblia? Que ya fue sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo este señor al entrar a un supuesto altar? Que se brincaron la cruz y que ahora tenías que volver a recibirlo con la famosa comunión. Y te tomas la comunión el domingo, y el lunes, martes y miércoles te portas como diablo y la vuelves a tomar otra vez el domingo. O sea, Cristo entra y se sale, entra y se sale. ¿Y qué dice la Biblia? Les doy vida eterna para siempre. Y cuando recibes a Cristo es una vez y para siempre. Comienzo a leer la Biblia, mi hermano me la da, comienzo a leer Juan y me doy cuenta que habíamos sido engañados. Y encuentro que la verdad nos haría libres, se caen las vendas, abrimos los ojos por primera vez y nos damos cuenta cuál es la verdad. Y Jesús lo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Cristo no hay ninguna verdad absoluta, porque vivimos un mundo de relativismo,
donde tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Mira, yo soy gay, déjame como yo estoy, tú eres como estás, no te metas. Mi verdad es esta, como dijo el fundador de la cadena CNN, verdad, de televisión, que ya vendió, tiene como el 35% ahorita de las acciones. Ted Turner se llamó, que se casó también con Jane Fonda, una muchacha artista de cine. Y Ted Turner se decepciona de Dios, de la religión, se vuelve ateo también y dijo los 10 mandamientos de Ted Turner. Y ahora yo voy a hacer mi vida, mi ética, mi moral, y voy a determinar qué es bueno y qué es malo. Y lo que él dijo es a lo que el mundo ha llegado con el movimiento LGTB, con la ideología de género, que ahora están las escuelas públicas enseñándoles a nuestros hijos menores de edad que se masturben a los 5 o 6 años de edad, que se usen los baños de las mujeres igual que el de los hombres, que en los Juegos Olímpicos juegue una luchadora mujer con un luchador hombre porque el hombre es transgénero, como la italiana que casi la noquean ahora en los Juegos de París. El mundo está completamente desarticulado, ha perdido la brújula, porque le han dicho a Dios, no te metas con nosotros, somos lo suficientemente inteligentes para poder determinar qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Tenemos ateos como Carlos Marx, Sigmund Freud, Nietzsche, Bertrand Russell, que dijo, bueno, pues es que jamás se podrá llegar a la verdad. Y cuando descubrimos a Bertrand Russell tenía 5 esposas y 2 amantes. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, fue mi ídolo en los 60, 70, cuando yo era ateo. Sartre escribió El muro y la náusea. Esos libros yo me los devoraba cuando era joven. Y en uno de sus libros, en el muro, dice Jean-Paul Sartre, veo un muro donde yo estoy tratando de poder determinar cuál es mi propósito en la vida. Porque ya negué a Dios y si no hay Dios, entonces ¿qué hay? Y pone ahí, me estrellé contra el muro porque no puedo brincar ese muro al otro lado. Y dice Sartre, yo sé que al otro lado hay algo, pero no puedo verlo. Y lo que él estaba diciendo es, he descubierto que estoy limitado, que por más inteligente que yo sea, no voy a poder comprender a Dios. Es necesario que Dios se revele a mi mente, porque por medio de mi intelecto nunca lo podré comprender, que es exactamente lo que la Biblia dice. Y su hija antes de morir le dice a Sartre, papá, ¿qué es lo que te pasa? Y Sartre le dice antes de morir a su hija, hija, ¿sabes cuál es mi tragedia? Que he tratado de vivir toda mi vida luchando contra alguien que no existe. Entonces perdí mi propósito de la vida. ¿Cómo es que gasté mi vida tratando de demostrar que alguien no existe? Si no existe, pues no existe y voy a vivir. Pero ¿por qué trato de convencer a las demás personas que no existe? Perdí el tiempo. Y como dijo el gran filósofo francés, que igual que Laplace y que Klepper, etcétera, etcétera, que llegó un ateo y le dijo, mira, Dios no existe. Y le dijo este filósofo francés, que era cristiano, mira, lo único que te puedo decir yo es que si tú te mueres, dice la Biblia que te vas al infierno. Y si yo me muero, dice la Biblia que Jesucristo viene por mí para llevarme al cielo. Entonces, vamos a suponer este cálculo. Si tú te mueres, yo no pierdo nada, ¿verdad? Porque dices que no existe nada. No hay Dios, no hay infierno, no hay cielo. Pero si tú te mueres y yo tenía razón, ¿qué amolada te vas a llevar? Prefiero creer a no creer. Siguiendo una línea elemental de lógica filosófica natural. Ahora, ¿existe alguna moral absoluta? El mundo que vivimos dice que no hay ninguna verdad absoluta. Al contrario, todas son especulaciones, ¿verdad? Vuelvo a repetir, tu verdad no es mi verdad, no hay una verdad absoluta, todo es de acuerdo a la perspectiva en la que tú percibas el mundo y el cosmos, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien, como dice la Biblia, como ovejas nos hemos cada quien salido del corral. Y unos piensan esto, otros, tratando como seres humanos limitados, frágiles que somos, vulnerables, tenemos que morir, la vida es cortísima y pasamos el mundo como dioses. Estoy en un mundo que no entiendo, un cosmos que no sé ni por qué nací, pero yo sé que las respuestas están en mí. No puede haber alguien fuera de mí que me dé explicación de por qué soy como soy. Y esas personas así mueren exactamente, dice la Biblia, igual que como mueren las vacas.
igual que como mueren los animales. ¿A qué me refiero? Los animales se despiertan, comen su comida, su cena, y se levantan, comen, otra vez, duermen y otra vez, y así pasa su vida. Y los seres humanos, dice la Biblia, que pasan su vida sin jamás haber descubierto que el Dios que existe tiene un propósito para tu vida. Has vivido en las tinieblas, naciste en las tinieblas, viviste en las tinieblas, alcanzaste y fuiste presidente, y 5 compañías como Steve Jobs, el que fundó la famosa red de Apple, muere y dices que con todos los millones que yo tuve, murió de cáncer porque buscó brujos para que lo curaran. Dice Steve Jobs, jamás se puede descubrir la verdadera razón por la cual existí. ¿De qué me sirvió ser multimillonario? Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirvió ser y tener el poder que pudiste adquirir y el dinero que alcanzaste? Y ya fuiste diputado, y ya fuiste gobernador. ¿Y después qué? ¿Que no sabes que la vida se te tiene que acabar? Y cuando se te acabe la vida, ¿qué es lo que vas a poder abrir al abrir los ojos? ¿La condenación eterna o el cielo que Jesucristo viene por nosotros? Y tenemos una sola vida para decidir lo que queremos hacer con nuestra vida. Ahora muy bien, en Juan capítulo 17, que es una de las oraciones más maravillosas que se encuentran en la Biblia, Jesucristo ora al Padre antes de morir. Y podemos contestar en este pasaje realmente cuál es el propósito por el cual tú y yo nacimos. A los jóvenes se les enseña, hijo, busca una profesión donde hagas dinero. ¿No es cierto? No, papá, quiero ser futbolista. Pues mira, va a estar muy difícil, que ser como Messi o como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Tú vas a morir de hambre. Quiero ser músico. No, pues mira, búscate una profesión donde hagas dinero. Siempre estamos impulsando y motivando a nuestros hijos el dinero, el dinero, el dinero. Y cuando esos padres se mueren, los hijos como alacranes están esperando que se muera el viejo para ver qué herencia les dejó. Y cuando tú te mueras y les dejaste $5 millones a tus hijos y todo lo que tú trabajaste, ¿para qué lo hiciste? Para dejárselos a hijos tuyos, a una herencia que tú dejaste, que nunca les hablaste de la vida eterna ni el propósito por el cual iban a vivir. Tú le dejas a un hijo tuyo dinero, ese hijo se va a echar a perder y se convierte en una maldición para su vida. Pero si tú te mueres y tus hijos no tienen ni un petate donde acostarse, pero con la seguridad que tu hijo, mi Panchito y mi Carmelita, tienen a Jesucristo, te mueres en paz porque Dios se va a encargar de ellos. Y Dios los va a bendecir tarde o temprano. Y Dios va a hacer que les vaya bien en la vida tarde o temprano. Te mueres en paz. Entonces veamos los valores desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva divina. ¿Para qué vives? ¿Para hacer dinero? ¿Para hacer fama? ¿Publicidad? ¿Para que seas conocido? ¿Para que tengas poder? Porque dicen, bueno, pues es que si tengo dinero ahora tengo poder. O para pertenecer a un partido político donde están todos y ahí está el pastel, pues me voy a donde está el pastel. Y mis convicciones filosóficas, estadísticas, etcétera, etcétera, los derrumbo. La familia no importa, el matrimonio no me importa, ni mis hijos tampoco. Quiero poder. Quiero pertenecer a ese grupo político, quiero pertenecer a ese grupo de intelectuales. ¿Por qué? Porque quiero ser entre ellos, quiero ser grande. Y acabas recogiendo basura y sacrificando a tu familia por el ego tan grande con el cual el ser humano ha nacido. Dice Juan 17, Cristo antes de morir, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado, vean lo que dice Jesús, que Él recibió del Padre una potestad, o sea, un poder. Dios le dio a su Hijo al venir al mundo un poder sobre todos los seres humanos, sobre toda carne. ¿Para qué? Para que Él nos diera
la vida eterna. A todos los que le diste. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dios manda a su Hijo para decirnos: diles que son peregrinos, que somos extranjeros y estamos habitando un mundo temporalmente, y que la vida no se acaba con la muerte. Y yo tengo que demostrarles que la vida no se acaba con la muerte. ¿Y qué hizo Jesucristo? Es crucificado, muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Y la resurrección de Cristo es la base fundamental, el bastión del cristianismo. El cristianismo no podría existir si Cristo no hubiera resucitado. Porque si no hubiera resucitado, hubiera sido como todos los grandes líderes religiosos que acabo de mencionar, que ahí en la tumba de Buda, ahí está la tumba de Mahatma Gandhi, ahí está la tumba de Mahoma, ahí está, pero ve a Jerusalén y está la tumba de Jesucristo vacía. Y no solamente eso, sino las pruebas históricas que existen de la resurrección de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Y si no hay resurrección de muertos, comamos, vivamos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? El que no tranza no avanza. Aquí se trata todo de hacer dinero. Pues voy a chantajear, voy a defraudar, no voy a pagar mis deudas, voy a tratar de tener amigos por intereses políticos o económicos nada más. Voy a tratar de abrirme paso a como dé lugar. No me importa que sacrifique a mi familia, porque solamente soy yo. Hago mi jaula a mi alrededor y me meto en una pecera donde solo yo existo. Mis propósitos, mis intereses y los demás a mi alrededor, no me importa nada. Y viene Jesucristo y nos rompe esa cápsula en la cual nos habíamos encerrado y nos dice: el secreto de la vida no está encerrarte en ti, sino en vivir para los demás. En vivir para los demás. Yo no vengo a que ustedes me sirvan. Yo, el creador del universo, de las galaxias, de las estrellas, de los peces, de las hormigas, de los pájaros, de los seres humanos, de todo lo que existe, vengo a hincarme delante de ustedes y lavarle los pies y decirles que los amo y que mi resurrección es la prueba más grande que ustedes también van a resucitar. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna garantía de que hay vida después de la muerte. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Y nadie puede conocer a Dios a través del vudú, o a través de la meditación trascendental, o a través de Hare Krishna, o meditando y me estoy concentrando con Él, o a través del peyote, o de la marihuana, o del LSD, o de los fetaniles. Ninguna otra droga, ningún otro medio, ningún otro sistema inventado por los seres humanos, a través de ninguna religión vas a llegar a Dios, porque las religiones no salvan ni dan el conocimiento de Dios. El cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con alguien que está vivo. Ves a los del Islam, ¿verdad? Se hincan y ahí están, no saben ni a quién, Alá, no saben, no tienen ni pensamientos para Alá. Y lees el Corán: maten a los que no sean musulmanes o decapítenlos. Y vienes a la Biblia y nos muestra la historia del principio al final como está escrita, para que sepamos que Dios se adelantó a la historia para demostrarnos que Él es real, que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es su Hijo, que quiere entrar esta mañana a tu vida y darte la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que cuando tú mueras no te condenes en el infierno. Cristo habló más veces del infierno que del cielo, y habló más veces de los demonios que de los ángeles. Era tan grande la preocupación, y Cristo en Getsemaní, saliéndole sangre por las capilaridades de su piel, que Él sabía que se iba en la cruz a enfrentar a todo el pecado de todos los seres humanos, a Satanás y a la muerte. Y le gritó a su Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero finalmente Él se rindió y le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio
a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios podía enviarnos palomitas y miren, yo los amo y les voy a dar, vayan al cine. Cualquier religión salva, sigan cualquier religión, pero Jesucristo desde el cielo nos manda un mensaje. No hay manera que tú tengas contacto conmigo si antes no conoces a mi Hijo en la cruz. No hay manera de conocer a Dios si antes no conoces a Jesucristo, porque es Jesucristo el mediador, el que nos conecta con la fuente de energía. Y si tú crees esto, tienes la vida eterna. Y cuando tú mueras, morirás en paz y abrirás tus ojos y tendremos miles de ángeles a nuestro alrededor que nos llevarán a la presencia de Dios. Y ahí podrás saber, valió la pena en la corta vida que Dios me dio haber creído en el Hijo de Dios. Ahora veamos claramente también que en la Biblia encontramos varias falsas doctrinas y casi todas las cartas de los apóstoles, como Timoteo, Filipenses, Gálatas, la carta a los Corintios, son advertencias que mientras estemos los cristianos en este mundo, se van a levantar falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros que por todos lados van a tratar de engañar. Les voy a citar algunos rápidamente. Por ejemplo, hay una secta que se llama los Testigos de Jehová y fueron fundados por Charles Russell en 1844 y ellos profetizaron que Cristo vendría en 1874 y que el mundo acabaría en 1914. Ellos no creen en el infierno, no creen tampoco que Cristo es Dios, no creen en la vida eterna. Eso es una falsa, completamente un falso profeta. Tenemos al fundador de los mormones, José Smith, 1880. Este hombre, José Smith, un día llegó con su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Que se me apareció un ángel que se llamaba Moroni. Y este ángel me dijo que fuera a cierto lugar, un montecito, e iba a encontrar yo unas tablas escritas en egipcio cuneiforme y que yo las tradujera y de ahí salió el libro del Mormón. Vamos a ver que fue una mentira. Y además le dijo a la esposa, y además me dijo el ángel que tú no eras la única, que puedo tener 10 igual que tú. Yo le he dicho muchas veces que si yo llego a mi casa mañana y le digo a mi esposa, duermo en el suelo. O me dice, ahí está tu maleta, ¿verdad? Y agarra carretera. O sea, vino el politeísmo. Entonces, este hombre, José Smith, dijo esto, ¿verdad? Cosa que no es verdad, porque el libro del Mormón es una versión falsa de la Biblia King James en inglés, con algunas modificaciones. Tampoco ellos creen que Jesucristo es Dios, pero además tienen el libro del Mormón, la perla de gran precio, doctrinas sin convenios, donde se introduce la poligamía, y fue muerto él en la cárcel, porque en ese tiempo la Constitución de Estados Unidos fue hecha y estaba prohibido tener más de 2 o 3 mujeres viviendo contigo. Lo mataron a José Smith en la cárcel. Tenemos a Jim Jones, 1978. ¿Se acuerdan de Jim Jones? Era, entre comillas, se decía pastor en California. Y entonces juntó un grupo como de 1,000 personas y se las llevó a la Guyana. Búscala, está subida en internet. Y se los llevó a la Guyana junto a Venezuela y allá les dijo que era el milenio, que iba Jesús muy pronto a venir por ellos. Y entonces comenzaron todos a trabajar en el campo. Al año de estar ahí en la Guyana, comenzó a decirles a los hombres que sus esposas eran de él. Y comenzó a tener relaciones con todas las mujeres del campamento casadas y a tener hijos con todos. Y los hombres, de una forma incomprensible, pero comprensible espiritualmente porque eran demonios, se convencieron los hombres que él era Mesías y le entregaron a sus esposas. Tú dirías, yo tendría que estar loco para hacer eso, ¿verdad? Pero cuando un demonio entra a una persona y te altera las neuronas, ya no piensas de una forma normal. Comienzas a hacer locuras, precisamente por la influencia demoníaca en tu mente. Entonces Jim Jones, ¿verdad? Finalmente los senadores de Estados Unidos mandaron aviones para investigar qué estaba pasando en la Guyana con los ciudadanos americanos. Entonces él descubrió, y cuando iban saliendo de regreso los senadores que descubrieron que era un falso profeta, los mataron a todos en el aeropuerto.
Hasta que al final él a todos los 1,000 personas del campamento les dio a beber en un Kool-Aid veneno y todos se suicidaron y él se pegó un balazo en la cabeza. Y tenemos a David Koresh también, David Koresh 1993 en Waco, Texas, líder de la secta los Davidianos, enseñaba que él era el ángel del Apocalipsis. Sedujo lo mismo a todas las mujeres y a los niños los violaba. Ordenó que compraran armas largas y cuando llegaron el ejército, la FBI, la policía para rodear el campamento y darse cuenta que no era un grupo cristiano, incendiaron completamente y se murieron quemados la mayoría. Y tenemos finalmente a Juan Carlos Miranda en el año 2000, líder de la secta Creciendo en Gracia. Ven el internet, Juan Carlos Miranda dijo primero que él era Cristo, después el anticristo. Y cuando entraba hacia el púlpito decían: damas y caballeros, Jesucristo en persona. O sea, ¿cómo puede un público, el día que Alán les diga Jesucristo en persona, ustedes van a ir a esta iglesia, ¿verdad? Benicia Alán, el pastor ya se volvió loco, ¿qué le pasa? Pero ¿cómo es posible, pregunta, que haya un público que acepte esto? Nos damos cuenta que poco a poco el engaño va entrando porque los cristianos no quieren estudiar la Biblia. Y llega el momento en tu negligencia espiritual que comienzas a creer cualquier cosa, porque ya no tienes el discernimiento para saber quién es verdadero y quién es falso, porque no te ha gustado nunca estudiar las Sagradas Escrituras. Y finalmente tenemos también extremos en las profecías bíblicas. Por ejemplo, hace algún tiempo oí que no sé cuántos se acuerden de las famosas lunas de sangre, ¿se acuerdan? Que fueron las famosas lunas de sangre, y comenzaron las redes sociales que Cristo ya venía, que esto y que el otro, y que era la señal y que él era el cumplimiento de Joel 2, 30 y 31. Vean lo que dice Joel 2, 30 y 31 en el Antiguo Testamento. Dice así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre antes, por el amor de Dios, subraya esa palabra. ¿Cuándo va a suceder eso? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿cómo pueden adelantarse, verdad, de que ya Jesucristo iba a venir cuando ni siquiera estamos en la segunda venida, cuando ni siquiera el anticristo ha surgido? Vinieron las vacunas y nos llegaban pero cantidad de correos. Oiga, la vacuna es del anticristo, es la marca del anticristo. Le dije: cabeza de melón. ¿No has leído Apocalipsis capítulo 13? Sí. ¿Qué dice? Que la marca del anticristo será aquí en la frente o en la mano derecha. ¿Dónde te ponen las vacunas? Aquí, hermano. Entonces, ¿cómo llegas a creer o a sugerir o a deducir que es la marca del anticristo? Pero las vacunas serán aquí y la marca del anticristo será aquí y será aquí. Tal vez un chip o alguna implantación que se haga por debajo de la piel, que pueda tener el control y tu información de quién es tu seguro social, qué enfermedades tienes, etcétera, etcétera. Y tú vas a llegar a una tienda a comprar un coche, a vender una casa y no podrás hacer ninguna transacción hasta que tú puedas pasar por ciertos aparatos como están actualmente en los aeropuertos ya en el mundo entero y pueda detectar quién eres. Y cuando tú tengas la marca, tu condenación está completamente asegurada. Porque las personas que se marcan con la marca del anticristo no tendrán salvación. Lo dice Apocalipsis capítulo 14. Entonces tenemos que abrir los ojos. Igual el anticristo. Ahorita que entraron ya los islámicos a Siria, me llegaron correos anoche a las 11, 12 de la noche me despertaron. Ya ni la muelan de despertarme. Oiga, este señor Al-Galani, el nuevo líder ahorita de los yihadistas ahí en Siria, te están diciendo que es el anticristo. ¿Qué dice la Biblia del anticristo? Que va a surgir cuando se junten 10 naciones, 5 de Europa, ya lo hablamos ayer, y 5 del Medio Oriente, y una vez que haya un G10 de naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, porque Europa va a quedar sola, Estados Unidos va a caer, tarde o temprano, Rusia va a caer, va a quedar como un pollito desamparado, Europa va a tener que pedir el petróleo al Medio Oriente, y se van a unir Europa con el Medio Oriente, y cuando esta unión haya, y la leamos en los medios de comunicación, de uno de estas 10 naciones saldrá el anticristo.
Y lo hemos repetido tantas veces, lo enseña la Biblia por todos lados. Y el anticristo va a ser islámico, va a ser musulmán. Y va a salir exactamente de donde está ahorita la rebelión, en Siria y entre Irak. Porque en el Antiguo Testamento, Babilonia, que era la cabeza del estado de Nabucodonosor, era Babilonia, que es Irak, Siria y el Líbano, o sea, la antigua zona de la Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, ahorita la zona geográfica donde acaban de derrocar al presidente de Siria y Rusia se sale e Irán se sale, inconcebible, porque Rusia tenía en Siria la única base naval al Mediterráneo. Y el hecho que Putin no haya hecho nada, síganme con cuidado, el hecho que Putin haya dejado que Assad, dicen que nadie sabe dónde está, pero no lo defendió, ni Estados Unidos lo defendió, y entraron los yihadistas. ¿Qué significa esto? Que Rusia está a punto de caer también. Pero acuérdense cuando cayó el comunismo en 1991, que Mikhail Gorbachev dijo, es que teníamos desde los 80s, 10 años, con una vida de bluff. La Unión Soviética era una fachada, donde todo el mundo, Rusia y el poder, estábamos en la pobreza, dijo Gorbachev. Sacamos a Dios y nos alejamos del capitalismo. Y ahorita igual en sus últimos, Putin, voy a usar las bombas nucleares y voy a hacer esto por el otro. ¿Y por qué le pidió 25,000 soldados a Norcorea hace como 3 o 4 semanas? Porque no ha podido con la guerra de Ucrania. Porque no ayuda ahorita y defiende la única base naval que tiene, porque es puro bluff, nada más. El poder de Putin es la guerra nuclear. Y si llega a usar las bombas nucleares, entonces sí, seguramente va a ser la causa de la caída de Washington. Solamente falta un misil nuclear a Washington para que solamente la ciudad de Washington desaparece el gobierno de Estados Unidos. Una bomba en Moscú, desaparece toda la Unión Soviética. Entonces estamos en un mundo de una confrontación donde todas las piezas están acomodando y la Biblia nos dice exactamente cómo vamos a llegar hasta el fin para que tengamos paz. Para que en esta mañana te arrepientas de tu vida. Para que en esta mañana consideres que tú no tienes la garantía, ni yo tampoco, de que mañana vamos a amanecer. Nuestra vida siempre pende de un hilo. Un infarto al corazón, de repente te sientes muy bien y vas al doctor. Discúlpeme, don Pancho, pero la radiografía dice que usted está lleno de cáncer. Una embolia cerebral, una bala perdida, un accidente de tránsito. Ni tú ni yo sabemos que mañana vamos a vivir. La Biblia dice, como tú no sabes y tu vida es tan inestable y tan incierta, acuérdate y no te endurezcas cuando oigas su voz. No se endurezcan cuando ustedes oigan la voz de Dios. Y esta voz que es a través de la Biblia, yo no soy la voz de Dios, es la Biblia. Yo cito y les digo lo que dice la Biblia. Yo no soy profeta ni apóstol. Soy un simple pastor que comparto este mensaje hace 47 años para decirles a ustedes, este libro dice, no digan, el pastor dijo, la Biblia dice que te arrepientas por cuanto Dios ha establecido un día en el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a haber un juicio y todos los hombres y presidentes y dictadores y criminales y violadores van a ser juzgados. Y si murieron aparentemente sin ser encarcelados, en la otra vida no se le escapan a Dios, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Así que esta es tu oportunidad que tú tienes de venir a la cruz. Ven a la cruz en esta mañana, arrepentido, sinceramente en tu alma, y dile a Cristo estas palabras con tu rostro inclinado. Dile, Padre Santo que estás en el cielo. En silencio lo puedes hacer. Te doy las gracias por haber hablado a mi corazón en esta mañana a través de la Biblia y hacerme consciente que no he vivido según tu agrado, que he vivido demasiado centrado en mi persona, olvidándome que hay otra vida después de esta vida. Creo con todo mi corazón que hace 2000 años
tu santo Hijo Jesucristo abrió sus brazos en esa cruz y derramó su sangre preciosa como el antídoto, como la medicina para mi pecado. Me arrepiento sinceramente y me quiero volver a ti. Reconozco que el camino donde me encuentro es un camino que tarde o temprano me conducirá a la muerte. Quiero regresar a ti, Señor, y te pido que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días, después de haber sido muerto y crucificado y enterrado, resucitaste para que en esta mañana me recordaras que algún día volveré a vivir contigo. Entra a mi vida, Jesús, en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te recibo y te doy las gracias por darme la vida eterna. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Cuando oyes la palabra de Dios separa el alma del espíritu. Y ahora Dios, que es espíritu, se comunica a nuestro espíritu, no al alma. Y una vez que recibimos la comunicación del espíritu mediante la Biblia, le pasamos la comunicación a la mente y la mente al cuerpo. Dentro de la física moderna tenemos una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica. Y esta ley establece físicamente lo que se conoce también como la ley de la entropía. Y significa que todos los organismos están sujetos a la muerte, absolutamente sin ninguna excepción. Y además que todo lo que rodea en el universo está destinado a echarse a perder, a descomponerse, al deterioro, inclusive el Sol. Pierde millones de toneladas masa cada segundo. Y lo mismo sucede también con todos los organismos vivos, y la Biblia tiene otro nombre para esta ley física de la entropía que se adelantó 2000 años antes cuando la fueran a descubrir. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 21 en adelante: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos, lloramos dentro de nosotros, buscando y esperando la resurrección o la redención de nuestro cuerpo. Sin embargo, la Biblia nos revela que hace 2000 años un hombre fue crucificado entre el cielo y la tierra, y este hombre, después de su crucifixión, fue evidentemente muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Y estas son precisamente las buenas noticias que queremos compartirles con todos ustedes, porque Dios nos promete volver a vivir después de esta vida. Jesucristo a los 3 días se abrió la tumba y salió con un cuerpo exactamente con el que Él tenía antes, pero glorificado. En otras palabras, con un cuerpo humano. Y Cristo continúa con este cuerpo humano, identificándose con todos nosotros. Y a través de esta promesa Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dijo: cualquiera que crea en mí ha pasado de la muerte a la vida y no vendrá a la condenación. Sin embargo, a través del tiempo y de la historia, pues han habido teorías, especulaciones acerca de qué es la muerte.
ya sea que queramos ignorarlos o también queramos prepararnos para ellos. Es una verdad que nadie puede evitar. La Biblia dice que tú y yo tenemos que morir. Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una vez, y después de la muerte no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación, no hay ninguna segunda oportunidad. El momento que tú mueres es el cielo o el infierno. Veamos algunas evidencias que demuestran claramente que pues el mundo se equivocó cuando trató de penetrar el misterio de la muerte. Tenemos en primer lugar la canalización. La canalización. Algunas personas afirman que tienen conversaciones con los muertos. Por ejemplo, había un grande hombre, obispo, ocultista, llamado Apaik. Y en su libro, El otro lado, describe claramente que él hizo contacto con su hijo, que se había suicidado, a través de médiums espiritistas. ¿Cómo deben interpretarse estos relatos? ¿Es cierto que podemos tener contacto con los que ya murieron a través de un medium o a través de invocaciones o de chamanes? Como teólogo liberal que era el obispo Baik, no se percató que la Biblia enseña que existen espíritus demoníacos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus inmundos, a espíritus demoníacos. Había también otro caso, ¿verdad? De otra persona que dijo que ella, cuando era niña, había soñado que había nacido en el siglo XVIII y que además, cuando ella creció y fue a ese lugar, ella supo que ella había estado ya ahí. O sea, hay muchas experiencias paranormales que mucha gente cree que realmente vivimos antes o que nos hemos adelantado en el futuro. Sin embargo, cuando le preguntaron a esta muchacha que quién le había dicho eso, dijo que se le había aparecido un espíritu. Entonces, un cristiano le preguntó, ¿y qué tipo de espíritu era? Porque hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Y la muchacha le contestó, un espíritu bueno. Y ella le contestó, con las palabras del apóstol Pablo en 2 carta a los Corintios capítulo 11, porque también el diablo se disfraza de ángel de luz. Tenemos alrededor del mundo físico cantidad de enigmas, cantidad de misterios, cantidad de especulaciones, que apariciones, que se aparece una virgencita en un árbol, movimientos en el cielo completamente extraños, como los famosos drones que aparecieron hace algunos 2 o 3 meses, o de que a alguien se le apareció un ángel o un santo o una virgen, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que oímos alrededor es porque no conocemos lo que la Biblia nos revela acerca del mundo espiritual que está a nuestro alrededor, porque estamos rodeados de una dimensión espiritual que es mucho más real que nosotros que vivimos. Veamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a dónde iban los muertos. Hay una palabra en el hebreo que se llama Sheol, que se menciona a más de 75 veces en el Antiguo Testamento. Y este Sheol era un lugar donde todos los espíritus, tanto los buenos como los malos, descendían al centro de la tierra. Recuerden esto, al centro de la tierra, no de Marte, no de Plutón, no de un planeta, al centro donde tú y yo estamos pisando en este momento. Y este lugar del Sheol se tradujo el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Esta era toda la revelación que tenían en el Antiguo Testamento después de la vida. Viene el Señor Jesucristo y entonces Él nos corre las cortinas, porque la última revelación la trajo Él. Dice la Biblia, habiendo oído de los profetas en otros tiempos, ahora Dios le ha placido hablarnos a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la última revelación de Dios que nos trae del mundo invisible a los seres humanos para los que quieran oírlo y para los que quieran seguirlo también. Entonces Jesucristo, en el Evangelio de Lucas capítulo 16,
narra una historia que no es parábola. Las parábolas no tienen nombres propios como Abraham, Lázaro, etcétera, etcétera, de un hombre que descendió al centro de la tierra. Recuerden, hasta ese momento no se sabía nada más que en el centro de la tierra estaban tanto los buenos como los malos, esperando algún tiempo que apareciera el Mesías. Entonces Jesucristo narra esta historia de un rico y de un pobre mendigo, y se nos muestra claramente que descienden los dos al centro de la tierra, pero al llegar al centro de la tierra, la palabra Sheol, cuando vino la transliteración del hebreo al griego de la Biblia, que se llama la Septuaginta, la palabra Sheol en el griego se tradujo como Hades, con H, Hades, que es la palabra del Antiguo Testamento. Y dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo primero que Cristo nos revela es que ese lugar en el centro de la tierra estaba dividido. De un lado estaban los espíritus que estaban esperando la condenación eterna. No habían sido lanzados al infierno todavía. Y del lado derecho estaban lo que se llaman el paraíso o el seno de Abraham. Pero los que estaban del lado izquierdo podían ver a los que estaban del lado derecho, en el lado del paraíso, pero no podían pasar al otro lado. No había escaleras ni ningún otro medio para poder pasarse al paraíso, desde luego, porque estaban condenados. Y lo primero que se nos revela es que los que estaban en el lado del paraíso, del Hades, o lo que se llama el infierno, Gena en el griego, dice la Biblia, estaban en tormentos. O sea, el infierno es un lugar real. La gente se puede burlar, puede decir lo que quiera, puedes ahorita mascar chicle y decirte, pues estas cosas son tonterías. Jesucristo es la revelación de Dios. Y lo que Él dijo es absolutamente cierto. Estaba en tormentos. Y entonces los que estaban del lado izquierdo gritaron, o esta persona en particular, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. O sea, esta persona que estaba condenada ya en el lado del infierno, le grita a Abraham del otro lado, dile a Lázaro. Lázaro había sido el mendigo que en la vida estaba en la puerta del rico comiendo migajas. Increíble que aún en el infierno haya querido creer que ahora Lázaro seguía siendo su siervo. Dile a Lázaro que me traiga agua y que moje la lengua, que tengo muchísima sed. Y dice a continuación, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, escuchemos, hijo, acuérdate, las personas que están en el infierno tendrán memoria. Se acordarán de todo lo que hicieron en la tierra, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus hijos, como lo vamos a ver más adelante. No han perdido tampoco la conciencia de quiénes serán. Hijo, acuérdate, le dice Abraham, que recibiste bienes en la vida y Lázaro también, males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que ustedes no pueden pasar para acá, ni nosotros mucho menos para allá. Entonces el condenado le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, ahí en Ciudad Satélite, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Las personas que se encuentran en el infierno tendrán una angustia terrible porque descubrirán demasiado tarde que está en una condenación eterna. Y tienen la angustia de que los que están arriba en la tierra vivos todavía, alguien vaya y les diga. Las palabras de Jesucristo son fieles y verdaderas. Lo que dice la Biblia es verdad. Sin embargo, veamos lo que Abraham le contesta. Y le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham,
Pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Damas y caballeros, claramente la Biblia nos enseña que una persona puede ver a un paralítico levantarse, porque muchos me han dicho eso. Si yo veo a un paralítico levantarse, voy a creer en Dios. Si alguien en la noche se levanta y me jala los puntas de los pies y me dice, yo soy tu tía o tu mamá, arrepiéntete porque te vas a condenar, ni así se van a arrepentir. Entonces, ver un milagro va a afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos por algún tiempo, 3 días, 4 días, pero la gente sigue siendo la misma, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La fe no es por lo que veamos, los milagros o lo que sintamos alrededor, sino por lo que está escrito. Dios escogió que el evangelio fuera el medio para que tú pudieras creer en él. Entonces Abraham continuó y le dijo, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, o sea, y a los profetas, o sea, la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, qué tristeza es que mucha gente esté esperando ver milagros para convertirse, o tratar de creer que a través de un efecto sobrenatural, ellos podrán considerar, tal vez, creer en Dios por algún tiempo. Y esto es algo que es terrible. También tenemos la famosa reencarnación, que es una doctrina hindú. Esta forma de ocultismo pretende dar información acerca de la vida después de la muerte en la reencarnación. Esta doctrina enseña que somos permanentemente reciclados, que la muerte no es más que una transición de un cuerpo al otro. Vas a regresar en una rata, vas a regresar en una vaca, vas a regresar en algún animal. Y según el karma, así le llaman ellos, que hayas tenido, así te irá también cuando regreses a otra vida. La Biblia dice lo contrario. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay ningún otro lugar más que el cielo o el infierno. Por ejemplo, la actriz de cine Shirley MacLaine, una de las líderes de la nueva era en los Estados Unidos, escuchen lo que escribió, que ella había sido princesa en la Atlántida, que una inca en el Perú y una niña criada por elefantes. Una mujer también contó, ¿verdad?, que esas aparentes experiencias que había tenido Shirley MacLaine no eran más que el objeto de que ella invocaba a los muertos, que sus espíritus le habían hecho creer que había existido anteriormente. Y ahora hay una tercera experiencia también con la muerte, y esta es real, que Dios ha permitido que muchos seres humanos la tengan. Yo tuve una pariente, una tía de nosotros que murió, y me acuerdo que nos contó que cuando ella estaba en el quirófano, que ya estaban a punto de decir, ¿verdad?, ya se va a morir, se salió de su cuerpo. Y dice, yo me vi en el cuerpo, vi lo que estaban platicando los médicos, oí cuando se cayeron las pinzas, y cuando regresé a mi cuerpo, porque no me morí, les conté a los médicos lo que ellos platicaron y me creyeron que era algo sobrenatural. En otras palabras, la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo es la botella, es el envase donde tu alma y tu espíritu residen. Y cuando morimos, el alma y el espíritu se salen de nuestro cuerpo. Tu cuerpo lo pueden cremar, lo pueden comerse los tiburones, te pueden morir en un incendio, te pueden enterrar. El cuerpo ya queda completamente bajo la ley de la entropía que mencionamos físicamente, o sea, de la descomposición. Pero el alma y el espíritu son eternos, tanto para los condenados como para aquellos que creyeron en Jesús. Veamos este ejemplo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 35 del libro del Génesis, de qué forma la Biblia nos muestra lo que pasa al morir. Y dice así, capítulo 35 del Génesis, y vemos de qué forma se mencionan las dos cosas o los dos elementos más precisamente que componen al ser humano.
Versículo 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Al salírsele el alma, murió. La palabra alma, a los que les interese apuntarla, en el hebreo, es la palabra con P de Pedro, este de Samuel, suche, que en el hebreo se pronuncia suje, porque la CH se pronuncia en hebreo como J. Entonces, etimológicamente, hay una palabra hebrea para el alma que nos muestra que es diferente al espíritu. O sea, el alma y el espíritu son dos cosas completamente diferentes. Veámoslo en el versículo 20 del mismo capítulo. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. La palabra para espíritu en el hebreo es la palabra que es ruach, que se escribe ruach con CH, pero repito, se pronuncia como J, ruach. Ruach el Kadosh, Dios, Jesús el Espíritu. Entonces, esta palabra ruach y esta palabra suche etimológicamente son diferentes, dándonos a entender que el alma y el espíritu son dos elementos diferentes. En el Nuevo Testamento dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como una espada que penetra, filosa, y divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y es más eficiente que cualquier otra cosa que se pueda haber creado jamás. Esto significa que antes de ser cristianos, el alma y nuestro espíritu estaban amalgamados. Entonces, una persona que no tiene a Cristo no puede discernir el mundo espiritual, porque su alma y su espíritu están así, amalgamados. Cuando oyes la palabra de Dios separa el alma del espíritu. Y ahora Dios, que es espíritu, se comunica a nuestro espíritu, no al alma. Y una vez que recibimos la comunicación del espíritu mediante la Biblia, le pasamos la comunicación a la mente y la mente al cuerpo. Esta es la sucesión cronológica de cómo funciona el mundo espiritual. Por eso, si tú lees la Biblia diaria, estás alimentando tu espíritu. Tu mente está siendo renovada. Estamos envirulados desde que nacimos. Los programas que recibimos, por ejemplo, yo en mi caso era ateo, pertenecía al Partido Comunista Mexicano, y mi sueño era irme a Cuba y armar una revolución social en México, ¿verdad? Hace como 40 años, pero era mi sueño, era muy idealista. Entonces, cuando vengo a Cristo, traía yo un programa envirulado, ¿verdad? De una ideología que es maléfica, que nunca ha funcionado, se demostró en el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Desde ese momento, el misionero que me llevó a Cristo me dijo: Armando, tienes que renovar tu manera de pensar ahora a través de la Biblia. Entonces comencé a leer la Biblia, a memorizar la Biblia, leerla todos los días, y mientras más entra la luz, el programa anterior sale de tu mente y comienzas a funcionar como una persona normal. ¿Qué te estoy diciendo? Si tu mente no está renovada, no eres una persona normal. Y esta es la razón por qué el ser humano está bajo la psicopatía, bajo la neurosis, bajo el estrés, bajo el suicidio. Ahora ya llegaron al grado de decir: este hombre no es hombre, es mujer. La mujer no es mujer, es hombre. Y si tienes otro género que te guste, opérate, o a través de una dosis diferente de hormonas puedes cambiar tu sexo. A ese grado de descomposición y de locura ha llegado el ser humano, porque su alma y su espíritu están completamente mezclados y no disciernen entre el bien y entre el mal. Para ellos es igual cambiarme de sexo, aunque mi genética y mi biología me dice soy hombre porque tengo el cromosoma Y, entonces mi mente me dice es que no eres lo que tú eres. Viene el conflicto entre la mente y entre la genética, y el 65% de las personas que se han operado de transgénero, de acuerdo a la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, se han suicidado.
El 65% de las personas que han querido cambiar de sexo se quitan la vida. Llega un momento en que están tan locos que ya no saben lo que son. Y es un ataque satánico, devastador. Como un tsunami viene a tu mente y te roba tu identidad. El enemigo, los espíritus, y te hacen creer que no eres la persona que Dios te creó. Entonces, estas experiencias pues son de diferente tipo y el ser humano las ha atravesado de diferentes formas. Pero ahora veamos a continuación que realmente dentro del Nuevo Testamento ya la revelación de Dios a nuestras vidas es completamente con mucha más información que antes. Veamos, por ejemplo, el destino eterno en el Hades, que se menciona como lo acabamos de ver. Te mueres, se sale tu alma y tu cuerpo, ¿a dónde se van? Te mueres hoy en la noche, te entierran en el ataúd, la señora llega y le pone flores al ataúd, abraza el ataúd, mi Carlitos, ya está, llore y llore, ya no estamos aquí, ya no estamos aquí. Les voy a contar rápidamente una anécdota, un chiste muy mexicano, porque en México se celebra el Día de los Muertos. Entonces el Día de los Muertos hay una costumbre de llevarle o comida o flores a los difuntos. Entonces en este chiste, ¿verdad? Estaba la India María en el panteón con su muertito, con olla de mole, y en eso llega la señora Pompidou con un ramo de flores. Y le dice la señora muy elegantemente vestida, India bruta, ¿cuándo crees que se va a levantar tu muerto por el mole? Y le contesta la India María, cuando venga el suyo por las flores. Tanto los indígenas como los más cultos, se podría decir, el paganismo cubre completamente a las sociedades. Es increíble que creamos, ¿verdad? Cuando eres cristiano, nunca regresas a un panteón. Ni a llevar flores, ni a hincarte a hablarle a tu muertito, porque sabes que no está ahí. Le estás hablando a las lagartijas y a las cucarachas que están alrededor. Pero tu difunto, tu persona que tú vienes a creer que te estoy viendo, ya no están ahí. Entonces es una costumbre porque ignoramos la Biblia, porque no tenemos la revelación de Dios. Entonces, qué importante es que cuando nosotros vemos estas cosas, nuestra vida es completamente cambiada. Otro invento, otra doctrina es el purgatorio. El infierno no es el purgatorio, porque ya hemos aprendido que los espíritus que entran al infierno actualmente no tienen jamás la posibilidad de salir de ahí. La doctrina del purgatorio enseña que cuando una persona se muere, su alma es purificada mediante los sufrimientos del purgatorio. Y después de algún tiempo y de acuerdo a las misas gregorianas que se ofrezcan, el difunto subirá al cielo. O sea, si hay algo que se le ofrece aquí en la tierra a doña Panchita que se murió y que está en el purgatorio porque no fue lo suficientemente santa como para irse al cielo, vamos a ofrecerle misas gregorianas para sacarle del purgatorio. El purgatorio no existe en las Sagradas Escrituras. Fue un invento en el tiempo medieval. La Biblia nos enseña completamente lo contrario, porque cuando la justicia de Cristo nos es imputada mediante la fe en su sangre, podemos estar capacitados para entrar en el cielo y no por los méritos ni las buenas obras que tú y yo jamás hayamos hecho. Veamos esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, de qué manera tan impresionante el apóstol Pablo nos relata la muerte. Segunda Corintios, capítulo 5 dice así: porque sabemos que si nuestra morada, fíjense cómo se le llama al cuerpo, morada terrestre, temporal, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, o sea, otro cuerpo no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, el cuerpo, gemimos con angustia
porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, no quisiéramos morir, sino que inmediatamente fuéramos resucitados para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, Dios nos hizo y nos dio las garras del Espíritu. Pero confiamos en Dios, que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Pablo sabía, en el momento que yo muera, estoy en la presencia de Dios. No voy a ningún lugar intermedio, no hay limbo para los niños, no hay purgatorio, es directamente a la presencia de Dios. Ahora, si tú mueres hoy en la noche, tu alma, tu espíritu se van directamente al cielo. Los ángeles nos vienen a recoger en el momento en que cerramos los ojos y se dictamina la muerte total. Y en ese momento, cuando llegamos al cielo, vamos a estar en el cielo esperando a los que se van a convertir esto es Apocalipsis, en el mundo, para que cuando ellos resuciten, nosotros descendamos con Cristo en el aire, nos juntemos con doña Panchita, con mi papá, con mi hermano, con mi hijo que se murieron en su cuerpo resucitado instantáneamente, se juntarán con el alma y con el espíritu, y entonces así ya estaremos para siempre con Él en su presencia. Si tú mueres y no tienes a Cristo, inmediatamente los que vienen por ti son los demonios y te vas a dar el susto de tu vida. Otras personas dicen, bueno, cuando vayan en la ambulancia ya te llevan al hospital, ahí me voy a arrepentir. Qué cosa más absurda creer que te puedes burlar de Dios. La Biblia dice, cuando oigas su voz, arrepiéntete. Cuando Dios te está hablando, es el momento en el que tú tienes que arreglar tus cuentas con tu Creador. No somos dioses, como dice Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial. Somos dioses. ¿Y cómo venimos de la evolución? Pues tenemos la tecnología y la genética en el siglo XXI para poder evolucionarnos a una mejor criatura. Y su secretario, un judío llamado Noah Harari, le dice a Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, pues sabes una cosa, vamos a crear una superraza. Los mismos demonios que tenía el nazismo de crear una superraza aria no han muerto. El ser humano sigue creyendo que podemos nosotros mejorar nuestro estado sin Dios, porque somos dioses y tenemos tecnología para poder realizarlo. Veamos ahora y contestemos otra pregunta tan importante. ¿Realmente al morir tenemos conciencia? Porque pues hay muchas teorías que si te mueres el cuerpo está dormido. Porque Jesús dijo en Juan 11, Lázaro duerme, no está muerto. Entonces usó la palabra dormir, pero esto lo hizo Jesús con la siguiente razón. Cuando tú y yo hoy en la noche vamos a la cama y dormimos, nuestro estado consciente se bloquea y entramos en un estado inconsciente donde el subconsciente puede transmitir memorias o sueños o relatos o historias al consciente, y es lo que se llama soñar. Pero estamos conscientemente ausentes de nuestra conciencia. Pero si alguien viene y te echa un vaso de agua fría, ¿qué haces? Despiertas a la conciencia, ¿correcto? ¿Me van siguiendo? Entonces de la conciencia, que parecía que estaba muerta, despiertas, pero no estabas muerta, lo tenías simplemente dormido, pero seguías vivo, porque tu espíritu jamás puede dejar de actividades. Entonces así pasa en la muerte. En la muerte el cuerpo queda completamente en la tumba, pero la conciencia la tenemos vigente hasta el día que Jesús venga por nosotros. Veamos algunas evidencias, por ejemplo, en Génesis 25, de las personas que murieron bajo el Antiguo Testamento, principalmente los patriarcas. Dice Génesis 25, versículo 8, estas palabras. Cuando nosotros vemos la Biblia y encontramos estas evidencias, no nos queda duda acerca de todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de la otra vida. Dice Génesis 25, 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Escuchen esto, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. O sea, cuando murió Abraham, ya había personas antes que él que habían muerto,
y cuando muere lo llevaron a un lugar donde se encontraban ya los que habían muerto como él y que estaban esperando al Mesías. Versículo 17 del mismo capítulo. Estos fueron los años de la vida de Ismael, que fue un hijo de Abraham, 137 años, y exhalió el espíritu y murió y fue unido a su pueblo. Esta es la forma como el Antiguo Testamento nos describe a dónde van aquellos que murieron antes de la cruz. Veamos también, por ejemplo, el gran Job, que fue un libro casi o tal vez más antiguo que el libro del Génesis. En el capítulo 19, lo que Job menciona acerca de la muerte. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y después de deshecha esta mi piel, o sea, después de que la ley de la entropía nos convierte en gusanos, porque en lo que acaba el cuerpo, en mi carne he de ver a Dios. Él sabía que habría un cuerpo resucitado donde él podría continuar viviendo y conociendo más acerca de Dios. Tenemos otro ejemplo en la transfiguración de Jesús. Otra evidencia de cuerpos después de la muerte es cuando Jesús se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago a un monte a orar. Y de repente el Señor Jesús cambia de forma, una metamorfosis total, y comienza a elevarse y aparecen junto a él Moisés y Elías. Se llama la transfiguración. Y Moisés ya había muerto, pero aparece con Jesús con un cuerpo como el que tenía, pero ya no sujeto a la ley de la entropía ni a las leyes cósmicas que rigen actualmente nuestros cuerpos. Y Elías, que había sido arrebatado vivo al cielo. Los dos estaban vestidos y platicando con Jesús acerca de la próxima venida de Jesucristo. Y Pedro, Juan y Santiago, cuando los ven, sabían que eran Moisés y Elías. Pregunta: ¿qué tenían fotos de ellos? No había ni cámaras Polaroid en aquel tiempo. No había ningún retrato de ellos, porque ya Moisés estaba completamente transfigurado, cambiado de forma, igual que Elías con Jesucristo. Pero los apóstoles les dio Dios lo que se llama la percepción espiritual. O sea, aunque no habían visto fotos, sabían que era Moisés y que era Elías. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando lleguemos al cielo, tú vas a ver y vas a saber: ese es Adán, ese es Pablo, aunque nunca los hayamos conocido. O sea, por la percepción espiritual, vas a ver a tu abuelita: hola, mi Conchita, véngase para acá, y la vas a avisar, pero no va a estar viejita, va a estar con cuerpo de joven. Así que la familia va a ser completamente transformada en el cielo a comparación de nosotros. Entonces, esto es otro de los ejemplos tremendos. Ahora vayamos a la primera carta a los Corintios en el Nuevo Testamento y veamos las leyes de la resurrección. Mucha gente le comenzó a preguntar a Pablo: oye, Pablo, ¿y los muertos cómo resucitan? No tenían la información que tú y yo tenemos, porque la Biblia ya está completa. Y dice Pablo en el versículo 35, escuchen la forma tan sencilla, usando ejemplos de la naturaleza que usó Jesús, ilustrándonos los misterios del reino de los cielos. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Me parecería Rambo? ¿Me parecería Madonna? Si muero de 80 años, ¿qué cuerpo voy a tener? Un niño de 10 años, ¿qué cuerpo va a tener? Son preguntas válidas. Muy bien. Entonces Pablo les contesta: lo que tú siembras, usa la ley de la siembra de los agricultores. Yo tengo una semilla y la siembro, y es de uvas o de sandía o de melones, y esa semillita, al sembrarla, tiene un cuerpo, pero cuando se siembra y cae en la tierra, el cuerpo de la semillita, bajo la luz del sol, bajo el oxígeno y bajo la tierra, se rompe y adquiere otro cuerpo, y cuando sale, ya no sale con el cuerpo con el que fue sembrada. ¿Me van siguiendo? Dice el apóstol Pablo: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir,
sino el grano desnudo, ya de trigo o de grano. Ahora bien, pero Dios le da el cuerpo que Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Las semillas de naranja, dice Dios, van a tener los minerales, las vitaminas diferentes a las de la uva, a las del melón, y cada semilla que tú siembras tiene un código genético, un ADN. El perro siempre será perro, el gato siempre será gato, el hipopótamo siempre, la jirafa siempre jirafa. No se puede mezclar el ADN y la composición genética que Dios determinó, ni la semilla con el melón, ni con las demás cosas, porque si tú lo haces, el resultado es híbrido. Si tú cruzas a un caballo con una burra, ¿qué sale? Una mula, y la mula nace híbrida, ya no se puede mezclar con nada. Y esta es la razón por la cual los científicos ateos actualmente están tratando de hacer experimentos con los seres humanos, con la clonación y mezclar el ADN de una araña para que se mezcle con el ADN de un humano y el humano pueda ser el hombre araña. O el ADN de un murciélago para que el ser humano tenga la capacidad del radar que tienen los murciélagos. O sea, queremos crear una super raza. De ahí viene la palabra los superhéroes, que a través de las caricaturas nos muestra Hollywood, que no es más que la ambición del ser humano por mejorarnos y llegar a un lugar, a un estado en el que podamos ser realmente superhombres. Y dice la Biblia, el versículo 39, no toda carne es la misma carne. Escuchen, una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. El ser humano tiene un metabolismo, un sistema gastrointestinal, un sistema cardíaco, cerebro, neurológico, etcétera, etcétera, completamente diferente al león, al perro, al tigre y a los animales. Las aves tienen otro cuerpo completamente diferente, con funciones completamente diferentes para que ellas puedan volar. Y los peces debajo del mar tienen otro cuerpo completamente diferente para el medio ambiente donde Dios los creó. Dios diseñó, que es el arquitecto del universo, estos 4 tipos de cuerpos para que pudiéramos entender que Él puede crear los cuerpos que Él quiera. Y viene el ejemplo en el versículo 40. Y hay cuerpos celestiales, los cuerpos de los ángeles. Cuando tú lees la Biblia, dice que los ángeles bajan aquí a la tierra, han bajado miles de veces al mundo con cuerpos humanos. Los ángeles tienen la capacidad de entrar a la dimensión del espacio y el tiempo y bajo las leyes que tú y yo estamos, sin que sean afectados por las leyes de los seres humanos. Todavía nos funde los fusibles. Los ángeles pueden comer cabrito. Génesis capítulo 18. Estaba Sara y Abraham sentados en su tienda de campaña y bajó Dios en persona humana, porque la esencia de Dios nadie la podrá ver. Jesucristo fue el reflejo de la imagen del Padre en hombre para que supiéramos cómo es Dios. Y baja Dios en Génesis 18 con 2 ángeles. Y cuando los ve a Abraham, siéntense por favor como seres humanos, con cuerpos humanos. Siéntense por favor. Sara, vieja, hazte un cabrito con un mole o con un tepache, con lo que sea. Y se sentaron a comer el cabrito y lo que Sara les dio a Dios y los ángeles. Jesucristo, ya para no ir tan lejos, cuando resucita en el camino de Emaús, Lucas capítulo 16, va caminando y se encuentra a 2 discípulos que todavía están preocupados. Y les dice Jesús, ¿por qué están preocupados? Es que ese hombre Galileo, el que decía el Mesías, lo crucificaron y no sabemos ya qué va a pasar. Y en ese momento Jesús les dice, ¿a dónde van? Y le contestan, vamos a comer. Y Jesús se sienta con su cuerpo nuevo, resucitado, glorificado, a comer miel y pez con los seres humanos. Entonces, el tipo que vamos a tener de intestino será completamente diferente, porque ahorita la sangre es la vida de la carne. En la sangre encuentras cualquier cosa que puedas tú tener de enfermedades, pero cuando Cristo derramó toda su sangre,
nuestros cuerpos serán sin sangre, pero tendremos la capacidad de traspasar la materia. Las leyes de la gravitación no nos afectarán. Entraremos a otra dimensión en este planeta cuando sea restaurado, si tú estás esperándolo a Él. Entonces, esto es increíble porque la resurrección de los muertos, Dios nos promete un cuerpo completamente nuevo y glorificado. Ahora bien, hay personas que me he encontrado en debates que he tenido en el radio y en la televisión y me han dicho, bueno, es que la resurrección de Cristo, ¿cómo es posible? Es más, me dijo una vez una persona, me reservo su nombre, bastante letrado, bastante con 2 o 3 certificados, ¿verdad? Y con membresía en la Academia de Filosofía de California, se atrevió a decirme en un debate en el radio, es más, yo ni creo que Cristo resucitó. Así, es más, no creo que ni haya existido. Simplemente le dije, ¿qué hora es? Eran como las 6 de la tarde en ese debate. Y le dije, ¿y qué día es? Y me dice, 16 de mayo de 1988. Y le dije, ¿desde cuándo estamos contando 1988, cabeza de aguacate? ¿Desde cuándo estamos contando la fecha? Y se quedó así. Es tan impactante la vida de Jesucristo que la historia fue dividida antes y después de Cristo. No después de Buda, ni Zoroastro, después de Zoroastro, ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma. Es antes y después de Cristo, la historia es contada. Y desde el nacimiento de Adán, que cumplió 930 años en aquella época, el diluvio redujo la capacidad del ser humano para vivir. De Adán a Cristo pasaron 4000 años. Y de Cristo a nuestros días tienen que pasar 2000 años antes de que el Señor regrese por nosotros. ¿Por qué estamos en el año 2025? Parece que se pasaron 25 años. No, simplemente es que el calendario se cambió a gregoriano por el Papa Gregorio en el siglo 3 o 4 después de Cristo. Y entonces al calendario se le agregaron 365 días. Se le agregaron 5 días, etcétera, etcétera, más los años bisiestos. Y cuando Cristo dice que murió de 33 años, o de 33 a nuestros días contamos la historia, nos equivocamos por 33 años, porque es desde que muere Cristo a nuestros días los 2000 años. O sea que tendríamos que restarle al 2025 aproximadamente 33 años para saber más o menos en qué año realmente estamos en la Biblia. Pero el Señor ya está tocando las puertas y ya viene por nosotros. Y las evidencias y las señales son completamente abundantes por todos lados. En primer lugar, la tumba vacía. El registro del entierro de Cristo, señores apologistas que nos acompañan, historiadores, antropólogos, paleontólogos y que les interesa la historia. Cuando Cristo lo enterraron, estos escritos formaron parte de los Josefo y Plinio, apúntalo, historiadores no cristianos. Josefo y Plinio, al servicio de Roma, que describen la resurrección de Jesucristo. Los historiadores no tenían ninguna razón para dudar de la existencia de las personas en el escenario de su entierro. Entre estas personas se encontraba José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, el miembro más importante del concilio de los judíos, que fue el que dio el dinero para que enterraran a Jesucristo. Y cuando Jesucristo resucita, los soldados romanos eran puestos bajo la pena de muerte si podían dejar escapar a un reo condenado a la cruz. Por eso cuando Cristo colgaba en el cielo y en la tierra, los soldados romanos tenían que acercarse a la víctima y tenían como un mazo y le rompían los meniscos de las rodillas para que el crucificado se colgara sobre su cuerpo y se ahogara a través del diafragma. O sea, tenían que asegurarse que si no moría en la cruz, muriera por asfixia. Pero cuando el centurión romano se acerca a Jesús, agarra la espada, y estaba escrito en la Biblia que al Mesías no le podrían romper ningún hueso. Y esto, el centurión romano cumplía las profecías sin ser tampoco cristiano. Y agarra una lanza y atraviesa a Jesús de la izquierda hacia la derecha, o sea, todo completamente. Y el apóstol Juan escribe en su evangelio:
cuando me acerqué a la cruz, porque fue el único apóstol al pie de la cruz, con María Magdalena y María, la madre de Jesús. Y Juan escribe: vi salir una gota de agua mezclada con sangre. ¡Qué increíble! Porque ahora, a la luz de la cardiología moderna, cuando se mezcla la sangre con el agua, se llama la ruptura del pericardio. El pericardio es una capa que envuelve el corazón. Y cuando Juan estaba diciendo salió una gota de agua con sangre, él estaba evidenciando con estas palabras que no era cierto que después Jesús se lo llevaron y lo rescataron y no había muerto. Jesús murió científica, médica, en el momento en el que el centurión atravesó su lanza, aunque él ya había muerto anteriormente. Y esto hace a un lado cualquier especulación acerca de que Jesús no había muerto y que después volvió otra vez a vestirlo y se les apareció a más de 500 personas. Todos los apóstoles y todas las personas después de Cristo testifican lo mismo. Y finalmente vemos nosotros los beneficios de esta realidad. Damas y caballeros, ¿tienes tú la conciencia que vas a morir? La muerte llega, desgraciadamente, muchas veces súbita e inesperadamente. Un cáncer no programado, un accidente ahorita tal vez saliendo a la calle, una bala perdida, un avión que se estrella, un barco que se hunde. Nunca sabemos, nadie, ninguno de nosotros tiene la certeza de cuántos días nos quedan de vida. La Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Jesucristo murió y pagó por tus pecados en una cruz. Fue crucificado, enterrado y muerto, resucitado a los 3 días, y ahorita se encuentra sentado a la diestra del Padre, viviendo para interceder por nosotros y por todos aquellos que en esta mañana le quisieran entregar sus vidas. Tenemos ahora una provisión de esperanza y un gozo de un descanso futuro. Todo va a pasar. Tus lágrimas, tus sufrimientos, las traiciones que hemos recibido, las persecuciones, todo lo que hayamos padecido en esta vida, dice la Biblia, no es comparable con el gozo que se va a manifestar después de la muerte a los que siguen a Jesucristo. En segundo lugar, nos recuerda que somos residentes temporales. Todo se tiene que acabar. Ahí está toda la gente, amontona y amontona y amontona y amontona dinero, y después se lo dejas a tus hijos, y muchos hijos están diciendo: a ver cuándo se muere el viejo o el padre, como los alacranes, para repartirnos la herencia. Y si tú te mueres y les dejas a tu casa 5 condominios a tus hijos y no les dejas a Jesucristo, los has dejado para que se echen a perder igual que tú. Pero si tú mueres sin nada y tus hijos recibieron a Cristo, tienes la garantía que tus hijos los vuelves a ver y ellos a ti en el cielo. Y por último lugar, nos provee una motivación para vivir vidas santas. El santo no es aquel que hizo milagros y lo tienen que canonizar. Si tú lees todo el Antiguo Testamento, a los santos de Éfeso, a los santos de Galacia, a los santos de Filipos, la Biblia nos llama ya santos en vida, porque la palabra santo no significa bueno, viene la palabra agios, que significa apartado para el servicio de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, Dios ya te apartó para que la corta vida que tienes la dediquemos a Él. Si no es enteramente y 100%, para que ahora Él sea el centro de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo y de tu destino. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor, y sin santidad nadie verá a Dios. Quisieras venir en esta mañana a la cruz. No te invito a ninguna religión, te invito a una cruz de un hombre llamado Jesucristo. Quiere tener una relación contigo viva, dinámica, orgánica, porque Él vive por los siglos de los siglos, para que al salir de este lugar tengas la esperanza que vamos todos a volver a vivir. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, porque Él vive. Por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos,
para una herencia inimaginable, maravillosa, reservada para nosotros en los cielos, que mientras estamos en este mundo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro y la plata, para que una vez refinada podamos gozarnos para la alabanza de la gloria de Jesús, a quien amamos sin conocerlo, sin saber cómo es, pero que a través de la Biblia nos gozamos con gozo inefable de saber que Él vive en nuestro corazón, que ya no estamos solos y que sus palabras son estas: nunca te dejaré, ni tampoco te dejaré solo, porque seré tu pastor todos los días de tu vida, y aún después de esta vida continuaré pastoreándote, mostrándote la salvación, el camino de la verdad, de la justicia y de la paz. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás en este momento para tener la seguridad que cuando yo muera vendrán los ángeles por mí y tener completamente la garantía que he sido salvado, salvada por la gracia de Dios. Número 1, la Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse significa reconoce que estás en un camino equivocado, que nadie tiene las fuerzas de cambiar de vida, de dejar drogas, de dejar homosexualismo, de dejar de robar. Nadie tiene las fuerzas. Las prisiones no cambian tampoco a nadie. Solo la gracia de Dios en Jesucristo, entrando a tu vida, te dará el poder de dejar las cosas que antes amabas para que ahora seas santo en toda tu manera de vivir. Arrepiéntete de tu vida. En segundo lugar, cree, nada más cree, que Él en esa cruz, con su sangre, pagó el precio que teníamos que pagar nosotros en el infierno por nuestros pecados. Porque la paga de la muerte es el infierno, es el pecado, pero la gloria de Dios es Jesucristo. Porque somos justificados gratuitamente por la fe que es en Cristo Jesús. Y finalmente, solo dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdóname. He pecado contra ti. No soy digno de que entres a mi vida, pero creo que en esa cruz me has reconciliado mediante el sacrificio y la sangre derramada como el antídoto para mis pecados. Porque creo que vives, Jesús, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Recibo la bendición de que al morir, moriré en paz, porque desde este momento sé que ahora te pertenezco, que nunca me dejarás, nunca me abandonarás y estarás conmigo durante todos los días de mi vida. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por la Biblia. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de este libro permanecerán. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. The one I loved was always you. Back then, right now, and forever. Before I knew what love could feel like, you were already in my heart, like a name the stars had written long before my world could
could start. Through the years and changing seasons, through the laughter and the pain, every road my soul kept taking only led to you again. The one I love was always you, in the past and even now, and in every single tomorrow. You're the only one somehow. The one I want is always you, no matter where life takes me to. Before today and all my future, my heart belongs to you. Time may change the world around us, days may come and drift away, but one thing in me stays unshaken: loving you won't ever change. The one I love was always you, in the past and even now, and in every single tomorrow. You're the only one somehow. The one I want is always you, no matter where life takes me to. Before today and all my future, my heart belongs to you. If I had another lifetime, if I lived 1,000 more, I would still find you and choose you, like I've always done before. The one I love was always you, in the past and even now, and in every single tomorrow. You're the only one somehow. The one I want is always you, no matter where life takes me to. Before today and all my future, my heart belongs to you. Out of everyone, out of every moment, it was you. It was always you. In a world of endless faces, passing by like drifting light, I was walking without meaning, just another sleepless night. Never thought that in a second everything could realign. Then you stood there in the chaos, like the answer I would find. Out of millions, it was you. Right place, right time, it all came true. Not too early, not too late, just exactly how it's made. In this life across the blue, every road just led to you. Call it fate or something new, all I know, I found you. Through 1,000 wrong directions, through the years I couldn't see, every moment brought me closer to the one I'm meant to meet. Out of millions,
it was you. Right place, right time, it all came true. Not too early, not too late, just exactly how it's made. In this life across the blue, every road just led to you. Call it fate or something new, all I know, I found you. In the endless flow of time, we were written in one line. Not a second out of place, we just met at our own pace. Out of millions, it was you. Through the years, my heart just knew. Every step I ever made was leading me your way. Not too soon and not too far, here we are, just as we are. In this endless life we move, I was always meant for you. Out of everyone,